Vamos a tomar contacto con alguien que analiza encuestas de todo tipo, ¿no? Encuestas que tienen que ver con la opinión pública o con cosas que pasan en la Argentina, ¿eh? Vamos a tomar contacto entonces con Nicolás Cereijo, analista político. Nicolás, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Mariano, buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, aquí estamos. Bueno, estamos viendo algunas encuestas que en estos días vos analizaste. Una es de Opinay Argentina, ¿no? Dice que el 45% llegó a fin de mes, pero sin poder ahorrar, y el 32% directamente no llegó a fin de mes. ¿Cómo están los tantos en estas encuestas de consumo, donde se mide el poder adquisitivo de la gente? Efectivamente, lo que se viene registrando es una creciente dificultad en la situación económica real de cada una de las familias argentinas. Lo que el gobierno viene de alguna manera sosteniendo de manera positiva tiene que ver con la expectativa de mejora. Eso es uno de los capitales en cuanto a lo que tiene que ver con su imagen y a su desempeño, que mejor le ha ido en el 2024 y en el 2025 también lo sostuvo. El 2025 fue un año muy complejo desde el punto de vista de la opinión pública para el gobierno. Fue un año donde bajó su mirada y bueno, y lo que mantuvo es esa expectativa. El tema aquí es que como se está golpeando directamente al bolsillo y cada vez son más las familias que están teniendo dificultades, como bien dice este informe de Opinaya, perdón, este es el de Opina Argentina. Opina Opinaya Argentina. tiene Exacto. Opina Argentina, el director es Facundo Nejamsky, exactamente. Bueno, de Opina Argentina, ¿qué les decía? Solo el 21% de las familias pudieron ahorrar, manifiesta que puedan ahorrar. O sea, este número es muy bajo en función de un país que intentaría llegar a la prosperidad, con lo cual siempre se sigue, o sea, se manifiestan estos números, pero cuando se marca de si cómo ve la situación para futuro, por lo general entre un 35-40% manifiesta que va a estar mejor. Pero insisto, este es un dato intangible porque en el momento en el cual la situación no mejore y las familias empiecen a no poder sostener en la vida real, evidentemente va a ser un gran inconveniente y el gobierno no parece dar señales de dar buenas noticias. Fíjate por eso, y con esto cierro esta parte del análisis, lo que pasa con el INDEC. Porque el problema con el INDEC, más allá de la cuestión de legitimidad, por supuesto, que está ahí en tela de juicio, es que te diría que la inflación era la mejor noticia que venía dando el gobierno, ¿no? Esta idea de tenemos controlada la inflación. Si la inflación empieza a perder también un poco mella y empieza a volver a ser el problema de muchas familias reales, ¿no? Más que nada hablo en términos conscientes, la gente que iba al supermercado y veía que cada vez empieza a ver que le está costando más llegar, los salarios no aumentan, bueno, va a empezar a generar una situación muy compleja y mucho más en el conurbano, donde, entre otras cosas, se está dando la mayor cantidad de suspensiones, despidos en diferentes industrias que el gobierno, mediante esta apertura indiscriminada de las importaciones, está descuidando. Ujú. Esto de que haya llegado solamente el 21% a fin de mes, ¿qué quiere decir? ¿Que cuánta gente no llegó a fin de mes? Bueno, no llegó, directamente que manifestaron no haber llegado a fin de mes, estás hablando de un 35% que directamente dijo no llegar a fin de mes. Después Ajá. tenés un sector un poco más, un poquito más, ¿sí? Cercano al 40, que te dice, llego, pero hasta ahí, sin ahorrar. O sea, con lo justo. Y el sin ahorrar, por lo general, equivale a decir no evitar pagar algún servicio o alguna cuestión. Por ejemplo, en Córdoba también se ha publicado específicamente para Córdoba, tierra, bueno, hay una consultora, es CB Consultant, que era lo que era antes CB Consultora, que midió las provincias donde mejor le va a Milei, ¿sí? Y bueno, y ahí están Córdoba y Mendoza como las dos mejores que le da a Milei en comparativa con Kicillof, lo hizo esto, ¿no? Ajá. Bueno, mejor le en Córdoba, 9 de cada 10 familias, o sea, 9 de cada 10 personas que contestaron uno de los informes también relevados, marcan que tienen dificultades, o sea, que se tuvieron que endeudar de alguna manera para comprar alimento. Porque acá también es otra cuestión. O sea, el endeudamiento está pasando no para comprarse un televisor o hacer un viaje,
sino para un bien imprescindible como son los alimentos. Entonces, obviamente este endeudamiento tiene que ver con tarjeta de crédito, no sé, algún préstamo que se pide en algún fintech o alguna de estas aplicaciones billeteras virtuales, pero empieza a ser cada vez más, la morosidad también es mayor Ujú. y no hay señales de aumento de salarios. Así que te diría que en los números reales sociales están preocupantes. El tema es que políticamente también no hay forma de canalizarlo. O sea, el Y entonces gobierno... ese 21% que llegó es el único, digamos, es el sector que pudo ahorrar, llegar a fin de mes, pero con un ahorro, es decir, Tal cual. con un sobrante de dinero respecto de lo que gana, digamos. De lo que gana, y fíjate que con lo que hoy anunció el gobierno, publicado en el boletín oficial, que tiene que ver con esta idea de no pedir requisitos, no demasiados requisitos con respecto a los dólares, a las personas que tenían guardados sus dólares, etcétera, lo que está queriendo también mostrar el gobierno es que hay una minoría, digo, esto no lo marco en términos ni ofensivos, lejos de eso, lo que digo es, el gobierno está efectivamente complaciendo y llevando adelante medidas que complacen a una minoría que está muy bien, ¿sí? Pero lo que se está observando es que la desigualdad cada vez es mayor. O sea, cada vez son más las familias que dicen, mismo con este dato que estamos hablando, ¿no? Con esto de que el 21 llegue a fin de mes solo, implica que hay familias que todavía tienen también en su cabeza culturalmente la pertenencia a la clase media, pero que en los hechos no lo es. O es una clase media baja, o directamente por los ingresos, si medimos por ingresos, hoy en día tenés a más de la mitad del país en clase media baja o clase baja. Ujú. Entonces, ahí a mí lo que me llama la atención es, insisto, cómo no hay ningún tipo de incentivo. Lo único que al colchón más bajo se mantuvo no solo que se mantuvo, sino que se duplicó la emisión de planes sociales, ¿sí? Como, Ujú. digamos, como colchón para evitar, digamos, cualquier intento, ¿no? Que podría llegar a ser de Exacto, más de... sí. Claro, Pero después, ¿y esto sí. cómo impacta en la imagen general del gobierno? ¿Hay mediciones en los últimos días sobre el tema imagen de gobierno? Sí, ¿O sobre imagen de evaluación? gobierno, mira, en promedio, entre las consultoras, pienso, por ejemplo, Management and Fit, Ominaya, Poliarquía, ¿sí? Ujú. Que son en general, bueno, Atlas Intel, que tiene un estudio muy interesante, yo siempre lo recomiendo porque lo divide muy bien entre franjas etarias, clases sociales, el bollo también está muy bien elaborado. En general, el promedio viene dando que el gobierno está teniendo la evaluación al desempeño del gobierno ronda en el positivo en alrededor del 45% y el negativo va de 50 a 53, aproximadamente, Eso promedio, en la ¿sí? gestión de gobierno. Es un cuadro que estamos viendo ahora, ¿no? Una torta que estamos viendo ahora de Opina Argentina. Es Argentina es una de ellas, pero se viene marcando eso, Ujú. ¿sí? Ustedes van a ver que quizá que hay, no sé, hay DC consultores, hay algunas consultoras que eso también tiene que ver un poco por las muestras representativas, por eso hay que tener mucho cuidado. O le dan muy alto al gobierno, muy bajo, no sé, pienso quizá algunas encuestas de Subancórdoba. Entonces, digo, a veces eso hay que ver. Por eso digo, el promedio de este tipo de encuestas te marca esa situación, donde sí hay un apoyo muy fuerte de hombres jóvenes de 16 a 24 años, es la franja etaria que más sigue apoyando al gobierno. En general, es de los términos de promedio, es donde más se concentran, que llega entre el 54 hasta el 60% en algunos casos de Ujú. ese apoyo, o sea, lo sigue manteniendo ahí, y hombres, no mujeres, eso también es curioso, más hombres que mujeres. Y después, lo que tenés en relación con este tema de que sí le sube un poquito más la imagen. Milei es cierto que sigue siendo el dirigente nacional con mejor imagen, Ajá. ¿sí? Ahora llama la En- atención, ¿no? Que solamente el 21% llega a fin de mes y el 46%, según Opina Argentina, está evaluando positivamente la gestión del gobierno.
Mira, yo ahí lo que envuelvo a dos datos. El primero es el que hablábamos antes, de que hay una expectativa de mejora. Ujú. Y el segundo, que viene en relación con este, tiene que ver con que en general hay un gran sector del electorado que todavía machaca gestiones anteriores de la situación actual. Claro, Como que claro, que responde. compara y contrasta. Estábamos, bueno, ahora estamos mal, pero por lo menos no está el kirchnerismo, ¿no? Exactamente, tenés mucho, sí. Ese dato todavía también sigue siendo un capital en la opinión pública del gobierno. O sea, Ujú. vos tenés alrededor, insisto, también midiendo, pero las consultoras que le preguntan, que indagan esto a los encuestados, en general vos tenés que entre un 45-50% sigue diciendo que la culpa es del gobierno anterior. Entonces tenés mucha gente que dice, bueno, pero estamos mal, pero ya vamos a salir, no quiero volver a lo anterior. Y además se suma otra cosa, Mariano, que es realmente de lo que es el espacio opositor, prácticamente están todos, digamos, en la jerga quemados, ¿no? No hay opción política que pueda atraer también. Entonces, hay una asociación del pasado con el fracaso, que eso también es parte del capital político que tuvo Milei, ¿no? En esta idea Ujú. de un outsider que viene contra la casta política, ¿no? Contra lo que representa para muchos la política, lamentablemente. Entonces eso lo ves también ahí reflejado. Entonces todavía tenés esa sensación. Y hay otro dato que no es menor, la otra vez hay una nota muy interesante, una editorial que publican en diario Perfil, que me pareció interesante, digo, por esta lectura que hace Fontevecchia, pero que en realidad mide esta idea de que el problema que está teniendo también en la oposición argentina es parecido a lo que le pasa a los demócratas en Ujú. Estados Unidos, en el sentido de un surgimiento, un liderazgo que le ha quitado base de apoyo, porque está claro que acá Milei, en su base, en su cuerpo electoral, sigue manteniendo un sector que tradicionalmente o que anteriormente votaba en general al peronismo. ¿Sí? O Ujú. sea, el peronismo tiene un problema con ciertos sectores trabajadores. No solo hablo del peronismo, o sea, mayormente del peronismo, también las fuerzas, ni hablar, digo, todo lo que eran los espacios de Juntos por el Cambio, es que Nicolás, se le fue bastante más duro, claro. Nicolás, El anti. y hoy vos ves algún sector que pueda llegar a captar la esperanza de los que no están ni con Milei ni con el kirchnerismo, o ese espacio está totalmente vacío. Hoy en día, Mariano, hoy en día ese espacio está totalmente vacío. Ajá. Literal, no hay nada. La única, mira, la consultora Trend hace siempre un análisis muy interesante que pregunta sobre la referencia a los encuestados, sobre los líderes o sea, qué líderes ven de oposición. Y saben que es curiosa que la respuesta entre no sabe y no hay, directamente no hay, es en general la que lidera, que llega a los 40, 43%, o sea que no hay liderazgo opositor. Y recién, los únicos dos liderazgos que aparecen en esta encuesta, y que esto es sistemático, en todo el 2025 fue así, es el nombre de Kicillof y en más abajo de Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. De los que no son ni kirchnerismo, ni libertarios, el nombre es muy poco, aparece a veces Larreta, algunos, pero estamos hablando de márgenes que no llegan al 5% de recepción de eso. Entonces, ahí también tema. Y en esta línea, también te digo, Mariano, una cosa que Ujú. me parece sí para pensar. El tema que a la clase política le está faltando inventiva, le está faltando entender que y esto es mundial, no es solo en Argentina. Vos fíjate, ayer en Portugal gana el candidato moderado socialista, ¿sí? Centro izquierda moderado, pero enfrente tenía un líder de la extrema derecha. Ujú. Costa Rica, elección pasada la semana anterior, gana un modelo de extrema derecha. O sea, el mundo está tendiendo, los países en las contiendas están tendiendo a enfrentar dos modelos, un modelo muy vinculado a una extrema derecha, digamos que incorpora valores xenófobos, racistas, etcétera, para legitimar su poder. Y yo en esto me hago cargo de lo que digo. Yo creo que el gobierno este gobierno argentino actual va en esa línea, ¿sí? La línea de Trump, ¿sí? Una línea de extrema derecha. Y del otro lado, el polo que se está armando tiene que ver con un modelo antagónico a eso. En esa idea de armar un modelo antagónico a eso, me parece que todavía Argentina sigue con la cuestión del clivaje peronismo-no peronismo, y me parece que hay que hacer una regeneración ahí, porque si no, del otro lado no tenés una opción. Claro, sí, sí, Y sí. hoy en día de ver a Kicillof ahí, porque
Kicillof es cierto que de los candidatos opositores es el que más se está midiendo, todo el tiempo se lo está poniendo en el ring, digamos. Pero Kicillof lo que tiene es que su anhelo al kirchnerismo, por más que él quiera hacer un panperonismo, quiera buscar crecer en las fronteras, digamos, está teniendo esa dificultad. Claro. Le cuesta salir de ese techo. Entonces, hoy en día el techo que tiene el kirchnerismo es del 35%, no le alcanza para ganar en primera vuelta. Entonces, sin duda, y toda esta reflexión y cierro, es un outsider parecería indicar que parecería una cara nueva de estos espacios que nucleen esta idea, parecería ser una solución, porque la gente ya también está endilgando fracaso a la clase política anterior, y eso es un problema, y lo tiene que ver la política. Así es. Nicolás, gracias por todo este análisis y estamos en contacto. Bueno, Mariano, gracias por el llamado. Nicolás Ereijo, analista político, analizando las encuestas y la situación política en la Argentina.